Perder es ganar. Seguramente escuchaste la famosa frase de Francisco Pacho Maturana cuando dirigía nuestra amada selección Colombia. En uno de los momentos quizás donde la selección no pasaba por el mejor momento, él dijo esta frase: perder es ganar un poco. Yo recuerdo que en aquel momento cuando Francisco Pacho Maturana dijo esta frase, obtuvo muchas críticas, pues lo consideraban una tontería. Pues el objetivo de la selección Colombia finalmente era ganar y ganar. Esa era la lógica. Pero saben, esa lógica no solamente es la lógica del fútbol. Yo creo que, y he visto muchas personas que tienen esa lógica en su vida, ganar y ganar. De hecho, cuando escuchan la palabra perder, se les pone la piel de gallina. De hecho, cuando escuchan la palabra derrota, ellos prefieren eliminarla de su léxico, de todo ese lenguaje negativo, porque lo único que quieren es ganar y ganar. ¿Saben una cosa? El Evangelio tiene la lógica de perder es ganar. Esa es la lógica del Evangelio. Perder es ganar. Y yo quisiera esta mañana mostrarles a través de la carta de Filipenses cómo el apóstol Pablo nos dice perder es ganar. Y yo quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Este es nuestro pasaje de estudio esta mañana. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 9 dice así. Leo en la NBI. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. ¿Y cuál es la razón, Pablo? Por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. En otras versiones dice basura. ¿Y cuál es el propósito? A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Mis hermanos, este es nuestro texto de estudio esta mañana y mi propósito con todos ustedes que nos escuchan es llevarlos a comprender que cualquier cosa que perdamos por ganar a Cristo es ganancia para nuestra vida. No lo olvide. Mi propósito esta mañana es llevarle a comprender que cualquier cosa que perdamos para ganar a Cristo es ganancia para nuestra vida. Y cuando tú y yo nos acercamos a estos versículos y leemos la primera parte del versículo 7, cuando dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Esto despierta una primer pregunta. Y no olvide, como buenos estudiantes de las Escrituras, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es lo que Pablo consideraba como ganancia? Porque si tú ves, Pablo parecía que tenía una ganancia antes de Cristo y ahora tiene otra ganancia después de Cristo. La pregunta que nos haríamos es, ¿qué es lo que Pablo considera o consideraba como ganancia? Y mis hermanos, la respuesta la encontramos en los versículos anteriores, versículos 3 al 6 de nuestro capítulo 3 de Filipenses. Pablo, escribiéndole a los filipenses, les hace una advertencia sobre los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que negaban el evangelio de la gracia, enseñando que la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés era vital para ganarse la salvación. Eso hacían los judaizantes. Y nosotros por otras cartas del apóstol Pablo vemos que estos eran como sus eternos enemigos, sus opositores. Y saben, quizás la característica más grande de los judaizantes era que ellos se sentían, ojo con esto, orgullosos. Se sentían orgullosos de sus buenas obras. Se sentían orgullosos porque confiaban, como lo dice el apóstol Pablo, en las obras de la carne. O sea, confiaban en sus esfuerzos humanos para agradar al Señor.
Y Pablo les dice en esos versículos 3 al 6, pero si la salvación fuera por el esfuerzo humano, entonces Pablo, el apóstol Pablo hubiera alcanzado la salvación. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo es mostrarle a los judaizantes, a los que creían que la salvación se ganaba por las obras, que si ellos confiaban en sus esfuerzos humanos, Pablo tenía más credenciales para obtener su salvación si fuera por méritos. Y lo que hace Pablo es mostrarles a ellos sus credenciales, lo que él consideraba ganancia. Y yo quiero que lo leamos juntos en Filipenses capítulo 3, no lo olvide, versículo 4 al 6. Y esto va a mostrar las credenciales del apóstol Pablo, lo que él consideraba ganancia. Y miren esto, yo mismo, dice el apóstol, tengo motivos para tal confianza. ¿Cuál confianza? Las obras, las credenciales, lo que él consideraba importante para ganar la salvación. Y Pablo les va a mostrar a los judaizantes cuáles son sus credenciales. Y si son estas: si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice el apóstol. Y mire 7 características de las credenciales, de los títulos y de los logros del apóstol Pablo. Él dice: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Mis hermanos, estos son los títulos y son los logros del apóstol Pablo, los cuales el apóstol Pablo consideró malos, y por una sencilla razón: porque lo engañaron. Estos logros, estas credenciales, estos títulos engañaron al apóstol Pablo porque le hicieron pensar que estaba bien delante de Dios y que esto le ayudaría a ganar puntos para su salvación. De hecho, el apóstol pensaba que el cumplimiento de todo esto lo llevaría a ganar la salvación. Pero algo pasó. Y déjenme explicarle muy bien estas 7 características del apóstol Pablo, porque era lo que él consideraba ganancia antes de conocer a Cristo. El apóstol Pablo, diciéndole a los judaizantes, aquellos que descansan en las obras, en los esfuerzos humanos, el apóstol Pablo les muestra cuáles son sus credenciales. Y son estas: número 1, los títulos del apóstol Pablo. Él empieza diciendo: circuncidado al 8º día. Y Pablo empieza con la circuncisión porque era el asunto quizás más importante de los judaizantes. De hecho, en Gálatas, Pablo casi toda su carta la dirige hacia este punto. La circuncisión no es importante para la salvación. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: la salvación no viene por una ceremonia. Y mis hermanos que nos ven, si quizás tú crees porque alguna vez fuiste bautizado o participas de los servicios dominicales, pero no tienes una vida de abnegación y de obediencia a Cristo, mi hermano, las ceremonias y los ritos no son para salvación. La salvación viene por la obra y el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. La circuncisión, fui circuncidado al 8º día. Muchos de ellos quizás no habían sido circuncidados al 8º día. Y Pablo les saca esa credencial diciéndole: la salvación no viene por un ritual. Lo otro que Pablo les dice es: yo soy del pueblo de Israel. Y miren lo importante de esto. Algunos judaizantes eran gentiles que se convirtieron al judaísmo. Y lo que Pablo les está diciendo es que él es de nacimiento del pueblo escogido de Dios. En otras palabras, Pablo les está diciendo: soy descendiente de Abraham, soy descendiente de Isaac, soy descendiente de Jacob, una herencia que el pueblo judío confiaba junto con la circuncisión. Y lo que les está diciendo el apóstol es: ¿saben? La nacionalidad no es importante para la salvación. A veces yo veo con mucha preocupación, hermanos, cómo en medio de nosotros, de esta ciudad y este departamento, llegan personas judaizantes
y te cambian o invitan a las personas a cambiarse en el nombre por un nombre judío para que sean salvos y más santos. Y mis hermanos, el apóstol Pablo les está diciendo, la salvación no viene por la nacionalidad. El Señor murió por todos, colombianos, peruanos, uruguayos, estadounidenses. Hermanos, la salvación no viene por la nacionalidad. A renglón seguido, el apóstol le dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Y mis hermanos, ustedes que estudiaron la historia de Dios en el pueblo de Dios deben saber que Pablo pertenecía a una de las tribus más importantes y distinguidas de Israel. En la época del apóstol quizás muchos judíos no sabían a qué tribu pertenecían y la razón es sencilla. Por el exilio seguramente muchos judíos se casaron con otras judías y fueron perdiendo las líneas tribales. Sin embargo, el apóstol Pablo les está diciendo, miren una cosa, judaizantes, la salvación no viene por tradición. La salvación no viene por tradición. Aquí a veces veo personas que dicen, ay, yo soy el hijo de un papá que siempre fue un buen cristiano y por eso yo no necesito obedecer porque Dios escucha a mis papás. Mis hermanos, no, la salvación no es por tradición, ni por herencia familiar. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de mirar a Cristo, confesar nuestro pecado y vivir para su gloria. A veces veo con preocupación como jóvenes se descansan en los méritos de sus padres, descansan en decir, como mi mamá va al servicio y lee la Biblia, eso es suficiente para mí. No, el apóstol Pablo nos está diciendo que la salvación no es por tradición, ni por herencia familiar. Tú y yo tenemos que arrepentirnos, venir a Cristo, confesar nuestro pecado y vivir una vida de obediencia delante de nuestro Rey. Veo con preocupación eso. Y mis hermanos, si nosotros no estamos cimentados en la aceptación de Dios a través de Jesús, intentaremos ganar la aprobación y la salvación por medio de nuestro propio cumplimiento, nuestras obras. Así que las tres primeras características que el apóstol Pablo consideraba como ganancia son características que podríamos enmarcar en sus títulos, pero a renglón seguido el apóstol Pablo les va a mostrar sus logros, lo que él había logrado. Y miren esto, hebreo de pura cepa, hebreo de hebreos, dice otra versión. Y esa es una declaración de que cuando el apóstol Pablo llegó a la edad adulta, conservó de manera estricta las tradiciones, conservó la herencia ortodoxa de su pueblo. Y recuerde, Pablo nació en Tarso, es una ciudad de Asia Menor, no nació en Israel, pero a diferencia de muchos judíos, Pablo conservó y se aferró al idioma, a las tradiciones ortodoxas y a las costumbres de sus ancestros. Lo que Pablo les está diciendo a los judaizantes y a todos aquellos que quieren ganar la salvación por obras es, yo guardé celosamente las costumbres judías, aún así, después de ver la obra de Cristo, la inmensidad de Cristo, yo considero todo eso como pérdida por razón de aferrarme a la única obra que nos justifica delante del Padre, y es Cristo Jesús muriendo por todos nuestros pecados. Este es Pablo, mostrando sus credenciales a los judaizantes, a los que descansaban en las obras para la salvación. Y luego, como si fuera poco, le dicen, en cuanto al cumplimiento de la ley, soy un fariseo. Y mis hermanos, volverse fariseo significaba alcanzar el nivel más alto del judaísmo. Volverse fariseo era ser un gran devoto, legalista, cumplidor de la ley. En el Antiguo Testamento, guardar las tradiciones. Así que Pablo lo que está diciendo es, en cuanto al cumplimiento de la ley, de lo que ustedes obligan a la gente, a los gentiles, yo soy un fariseo. Mis hermanos, en otras palabras, Pablo les está diciendo, lo más valioso era mi estatus, yo era un fariseo, y aún esas cosas las considero como pérdidas. Y saben una cosa, mis hermanos, aún nosotros como pastores, aún aquellos sacerdotes,
aún aquellos que se creen miembros devotos de sectas, mis hermanos, nada de esto funciona. Nuestras obras son trapos de inmundicia. Lo único que sirve delante de Dios es la obra de Cristo y poner nuestra fe en la obra de Cristo Jesús para obtener nuestra salvación. Pablo tenía la credencial más alta, fariseo de fariseos. Y está diciendo, eso lo tengo como pérdida. Y luego me pregunto, a veces con temor veo hermanos que quizás pueden decir, oh, yo tengo una buena teología, oh, yo he leído más libros que otros, oh, ¿saben cómo se llama eso? Orgullo. Y lo que Pablo nos está enseñando en esto es que la salvación no se obtiene por nuestra capacidad intelectual, por los libros que leamos, por la forma en que conducimos nuestra vida. No, Pablo está diciendo, la salvación se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Y Pablo les dice luego, ¿y saben ustedes que son perseguidores? Que están tratando de imponer la circuncisión sobre la iglesia. Saben, yo fui en cuanto al celo, perseguidor. Y esto es como dentro del pueblo judío, era una demostración adicional de esa herencia judía. Y Pablo confesó que había perseguido a la iglesia. Ser celosos para ellos significaba amar y odiar lo que Dios le ofende. Y Pablo les está diciendo, el celo religioso no garantiza nada. Porque Pablo mismo se enfrentó a la realidad de encontrarse con Cristo Jesús y se dio cuenta que su celo perseguidor hacia la iglesia simplemente era un celo mal enfocado porque se convirtió en un asesino. Y a veces nosotros quizás no nos convertimos en asesinos, pero a veces publicamos cosas que pueden ofender a otros, nosotros tratando de defender a Dios. Y lo único que hacemos es ofender a Dios y ofender a otros, porque quizás pecan diferente a nosotros. Y Pablo les dice, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. En otras palabras, Pablo les está diciendo, yo viví una vida conforme a la ley, nadie de ustedes tiene que decir nada en contra de mí. En resumen, Pablo les está diciendo a los judaizantes que descansaban en las obras, en los méritos humanos, he cumplido las ceremonias requeridas. Soy miembro del pueblo escogido de Dios. Soy de una famosa y favorecida tribu de Israel. He guardado de manera exacta la herencia ortodoxa. Soy uno de los más devotos del judaísmo. Era celoso hasta el punto de perseguir a los cristianos y seguía en todas las exigencias del judaísmo. Pero todo esto, el apóstol Pablo lo consideró inútil para la salvación. Y le fue revelada, mis hermanos, como a ti y a mí, la salvación por gracia que es por medio de Cristo Jesús. Y eso es un regalo inmenso para todos nosotros. Así que nosotros podemos ir concluyendo en lo que Pablo consideraba como ganancia y decir, nuestras credenciales no impresionan a Dios. Nuestros títulos no impresionan a Dios. Nuestras obras no impresionan a Dios. Y me encanta pensar porque el apóstol Pablo sabía muy bien que en el reino de los cielos no hay paredes para colgar sus títulos y colgar sus logros. Mis hermanos, en el reino de los cielos no hay paredes para que tú cuelgues tus títulos, tus logros, todo aquello que te hace sentir orgulloso. Mi hermano, en el reino de los cielos, el título más grande que hay es Cristo, Rey soberano sobre la humanidad. Y el logro más grande que encontraremos en el reino de los cielos es Cristo muriendo por los pecadores. Eso, mis hermanos, es motivo de alegría para nosotros, para descansar en la suficiente obra de Cristo Jesús a través de la fe. Pablo confiaba en que todo esto serviría para ser perdonado el día final, que Dios honraría todas sus ganancias o lo que consideraba ganancia y las aceptaría para declararlo justo. Pero cuando Dios se acercó al apóstol Pablo se dio cuenta de que todas sus obras, todos sus títulos, todos sus logros, todas sus credenciales no eran más que esfuerzos humanos manchados por el pecado y por lo tanto inservibles para lograr
la aprobación de Dios. Por eso Pablo considera todo eso como pérdida con tal de ganar a Cristo Jesús. Eso era lo que Pablo consideraba como ganancia. Pero volvamos a nuestro pasaje, mis hermanos, porque una vez hemos entendido esa expresión, todo aquello que para mí era ganancia, al volver a nuestro texto, tenemos que mirar lo que Pablo dice ahora lo considero pérdida por la causa de Cristo, por conocer a Cristo. Y mis hermanos, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos justo en este momento es, ¿qué considera Pablo como una verdadera ganancia? ¿Qué considera Pablo como verdadera ganancia? Y me encanta porque en estos versículos nosotros vemos el resumen del asombroso cambio que tuvo el apóstol Pablo en su mente y en su manera de vivir, porque Pablo conoció a Cristo Jesús. Todos los valiosos tesoros, todo lo que parecía ser de la lista de ganancias del apóstol Pablo se convirtió en pérdida porque Pablo aceptó la justificación. Mis hermanos, esto es muy importante. Pablo aceptó la justificación que solo Dios puede proveer. Los medios que el apóstol Pablo necesitaba para entender que llegaría a ser salvo eran los medios que Dios estaba ofreciendo a Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo utiliza 3 frases muy importantes en nuestro texto. Él dice conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y cuando Pablo dice conocer a Cristo Jesús como mi Señor, lo que quiere decir es que él ha reconocido que Dios, en un acto de amor, ha liberado a nuestras vidas del pecado a través de la obra de Cristo Jesús. Dios sometió todo al señorío de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, conocer a Cristo, conocer la obra de Cristo, conocer lo que Cristo hizo a nuestro favor. Mi hermano, yo te pregunto, durante esta cuarentena, ¿tuviste tiempo para conocer a Cristo? Durante esta cuarentena puedes ver la hermosura del sacrificio de Cristo, de la obra que Dios hizo para justificarnos delante de Él. Tú puedes disfrutar eso y decir, wow, no se trata de mis obras, no se trata de mis títulos, no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. La segunda frase que el apóstol dice es ganar a Cristo, encontrarme unido a Él en el día final. Recuerda, todas estas credenciales del apóstol Pablo, él las tenía ahí porque él pensaba que el día final, cuando estuviera delante de Dios, todo eso le iba a servir para hallarse salvo delante de Dios. Pero Pablo está diciendo, quiero ganar a Cristo, encontrarme unido a Él, porque cuando tenga que presentarme delante de Dios para rendir cuentas ese día, explica el apóstol Pablo, no quiero encontrarme aferrado a mi justicia, a mis obras, a mis méritos, a mis logros. No. Pablo entiende que ese día, cuando tú y yo estemos delante de Dios, lo único que sirve es la justicia que Dios ha ofrecido a través de su Hijo Jesucristo y nos pide tener fe en Él. Y Pablo está diciendo, en el día final, no se trata de mis obras, no se trata de tus obras, se trata de la obra de Cristo que nos justifica delante del Padre. Y esa tercera frase, él dice, esa justicia proviene de Dios. Mi hermano, la justicia proviene de Dios. La obra que tú y yo tenemos que creer y confiar, la obra que Dios ha hecho para nuestra salvación, se llama justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pablo es consciente de que Dios mismo trató a su Hijo, a Jesucristo, como pecador para que en Él nosotros fuéramos perdonados. La justa ira de Dios recayó sobre su Hijo para que tú y yo fuéramos perdonados. Por lo tanto, la justicia proviene de Dios, basada en la fe, en la sola fe. Lo que se refiere Pablo es la voluntad de Dios, es perdonarnos a todos nosotros a través de la muerte expiatoria de Cristo. No se trata de nuestros títulos, no se trata de nuestras obras, no se trata de nuestra meritocracia, mis hermanos, se trata de la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Resumiendo esto, sería el primer resultado de ganar a Cristo, es que cuando usted y yo nos presentemos ante Dios en el día final,
No nos encontraremos aferrados a nuestra defectuosa obediencia de los mandamientos, porque si ustedes como yo, hermano, fallamos, pero Dios nos invita a poner nuestra fe en Cristo y que el Espíritu Santo obre en nosotros. Así que cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, no tendremos que confiar en nuestra defectuosa obediencia. No, mis hermanos, estaremos confiados en que Dios ha decidido vernos como personas perdonadas gracias a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, y eso es un milagro para nosotros. Jesús cargó el castigo que todos nosotros merecíamos. Cristo cargó con nuestra culpa y nos dio su inocencia. Esa es la justicia de Dios. El Padre nos acepta como inocentes por el sacrificio de su Hijo, Cristo Jesús. Y el Padre, nuestro buen Dios, así como el Padre de la parábola del Hijo pródigo, esta mañana Él corre a nuestros brazos a tomarnos y abrazarnos. Si tú y yo ponemos la fe en su Hijo Jesucristo, somos reconciliados. Y el Padre esta mañana corre para abrazarnos. Porque, mis hermanos, perder el control de nuestras vidas para entregárselo a Dios es ganar nuestra vida eterna. ¿Qué hemos aprendido esta mañana, hermanos? Hemos dado respuesta a 2 preguntas. ¿Qué es lo que Pablo consideraba como ganancia? Todas sus credenciales. Hemos también dado respuesta a la pregunta, ¿qué considera Pablo como verdadera ganancia a Cristo Jesús? Y la justificación que tenemos en la persona de Cristo. Permítame darle 3 conclusiones de este sermón. Número 1, la justicia con la que podremos presentarnos ante Dios en el día final solo viene de Dios mismo. Cualquier intento humano de añadir a lo que Dios ha dado de forma gratuita es igual a rechazar el Evangelio. Mi hermano, no se trata de tus títulos, no se trata de tus obras, no se trata de tus esfuerzos, se trata de venir con un corazón de arrepentimiento y confiar en la única obra que ha hecho el Padre a través de su Hijo Jesucristo, el perdón de nuestros pecados en aquella cruz. Confía en esta obra. Número 2, cualquier cosa que perdamos para ganar a Cristo es ganancia para nuestra vida. Quizás has perdido amistades, quizás has perdido relaciones sentimentales porque lo único que hacían es alejarte de Cristo, mi hermano y mi hermana. Si tú has perdido cualquier cosa, pero has ganado a Cristo, eso es una gran bendición para tu vida. No lo olvides, cualquier cosa que pierdas para ganar a Cristo es ganancia para tu vida. Y una tercera conclusión, mi hermano y amigo, en el reino de los cielos no hay paredes para colgar tus títulos y tus logros. Lo único que importa es el título más grande, Cristo Jesús, Rey soberano sobre la humanidad. Y el logro más grande es Cristo Jesús muriendo por los pecadores. Solo así, la única cosa que encontraremos en el reino es gloria y honor para Él, para nuestro Rey. Y quisiera terminar con 2 frases de este sermón. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Si tienes a Cristo, hermano, puedes estar pasando por momentos difíciles, de angustia, de temor, de escasez, pero si tienes a Cristo, no lo olvides, lo tienes todo. Pero también, seguramente hay personas que no tienen a Cristo. Y amigos, el que no tiene a Cristo, aún teniéndolo todo, trabajo, dinero, familia, aún teniendo cosas extraordinarias, mi hermano y amigo, no tienes nada. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo, aún teniendo todo lo que humanamente queremos tener, no tiene nada. Y si ese es tu caso, que no tienes a Cristo, que estás viviendo una vida solitaria, que estás tratando de agradar al Padre en tus méritos, yo quiero invitarte a hacer 3 cosas esta mañana. Número 1, considera que eres un pecador ante Dios. Considera que no tienes la justicia que se requiere para entrar en la presencia de Dios. No puedes salvarte a ti mismo. Necesitas un Salvador. Necesitas a Cristo
Jesús. Considera esto, pero también cree. Necesitas creer que Cristo es un gran Salvador. Cristo es Dios y ha dado su vida para el perdón de tus pecados. Así que lo único que necesita tu alma cansada y atormentada es a Cristo. Lo demás es basura. Y considera caminar. Camina en Cristo. ¿Cómo puedes caminar en Cristo? Arrepiéntete de todos tus pecados, para que Cristo Jesús se siente en el trono de tu vida. Y mi hermano, habrás perdido el control de tus malas decisiones para ganar a un Rey soberano que te da salvación esta mañana. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias por recordarnos que la única obra que necesitamos nosotros es la obra de Cristo. Lo demás es basura, lo demás es estiércol. Nuestras obras, Señor, no nos justifican delante de ti. Y te doy gracias esta mañana porque nos has recordado que perder el control de mi vida, perder, Señor, la meritocracia, perder, Señor, el orgullo, perder mis rabias, perder, Señor, tantas cosas que me alejan de ti, es ganarte a ti. Por eso queremos perder para ganarte a ti. Ven, Señor, y en cada área de nuestras vidas, Señor, pon tu trono para que reines para siempre. De esta forma, el día que tengamos que estar delante de ti, no confiaremos en nuestros méritos, en nuestros títulos. No, Señor, confiaremos en el único título, en el único mérito, en la justificación que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Solo fe a la obra de Cristo. Así que te doy gracias, Padre. Bendice a nuestros amigos que nos escuchan por primera vez. Concédeles, Señor, el arrepentirse de su pecado. Concédeles la gracia, Señor, de venir ante ti. Ayúdalos, Padre, y que ellos hoy te puedan ver como un gran Salvador. Y nosotros como iglesia celebramos que no se trata de nuestras obras, se trata de la obra más grande que has hecho en la cruz del Calvario, salvar a los pecadores mediante la muerte y resurrección de Cristo Jesús. A ti sea honor y gloria, Padre. En Cristo, amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.